Hola amigos, gracias por estar en Al Tanto con Maricel. Como siempre les digo, pues trato de llevarle información de todo tipo y hace un par de semanas les anuncié que iba a tener con nosotros pues un abogado de inmigración y aquí está con nosotros el abogado Ángel Leal, y qué gusto de recibirla acá en nuestras oficinas, Maricel, un verdadero honor y un placer que estés acá. No, gracias. Hoy vamos a dedicarle esta entrevista y antes de empezar, quiero que estén con nosotros sintonizados durante muchísimo tiempo, que se suscriba, aquí tiene el cartelito de suscribirse, porque con el doctor, con el abogado vamos a estar hablando de muchísimos temas, pero en diferentes entrevistas, así que esté al tanto con nosotros. Hoy vamos a dedicarle esta entrevista a los venezolanos, a la crisis venezolana, a la crisis mundial que hay, a todos los venezolanos que están llegando a este país, a los que quieren venir, a los que están en un limbo. ¿Qué es lo que, primero que todo, qué es lo que pasa en estos momentos legalmente con los venezolanos que están aquí? Bueno, la mayoría están con asilos pendientes. Entonces, ¿qué pasa? Que por el atraso que hay de citar a estas personas para que sean entrevistados, muchos de ellos están pendientes de asilo con permiso de trabajo, licencia de conducir, seguro social, y están haciendo sus vidas. Ahora bien, el que entró el año pasado, a partir, quiero decir, de enero del 18, después de un cambio de política inmigratoria, el que presenta un asilo hoy en día, ese va a ser entrevistado antes de los 150 días. Y eso es relevante, Maricel, porque eso quiere decir que no va a calificar para el permiso de trabajo, que lo van a entrevistar para ver si califica para asilo, y de lo contrario lo van a referir a la Corte de Inmigración, todo con la meta de que no llegue al tiempo necesario de solicitar el permiso de trabajo. Y encima de todo esto, hay un proyecto de ley que congresistas, creo que el senador Menéndez y el senador Rubio, han presentado para ver si se le puede otorgar un TPS a la comunidad venezolana, y estamos viendo qué pasa con eso. Realmente es una decisión de la rama ejecutiva, pero también eso está en juego y pues básicamente en términos generales eso es lo que está pasando con la comunidad venezolana. Todavía los venezolanos no están bajo la sombrilla de protección, por decirlo de esa manera, que tuvieron los cubanos por mucho tiempo, de asilo político, de llegar a Estados Unidos y automáticamente ya califican para el mismo. No. Excelente pregunta. No, eso es debido a la ley de ajuste cubano que fue aprobada el 1 de noviembre o el 2 de noviembre del año 66. Este tipo de ley no existe en el caso de Venezuela. Por ende, el venezolano tiene el mismo trato como cualquier otro extranjero que llega a este país. ¿Tiene derecho el venezolano a demostrar que fue perseguido político, que fue maltratado, que fue preso? ¿Con alguna de esas pruebas tiene alguna ventaja, si se puede decir así? Bueno, diría que sí. Todos sabemos las condiciones que hay en Venezuela actualmente. Es una persecución gubernamental. La ley requiere que el venezolano establezca su identidad y presente cualquier evidencia corroborativa que es razonablemente adquirible. Lo importante es poner bien el escrito de lo que usted alega que le pueda pasar en caso de ser devuelto a Venezuela, que su testimonio escrito y verbal sea consistente, detallado, creíble, y que usted pueda establecer un temor bien fundamentado de una persecución futura o persecución en el pasado. Sí aclaro que todos los venezolanos son víctimas de ese régimen venezolano. Sin embargo, no todo venezolano califica para asilo. Entonces, es importante entender si tal vez tengas otras opciones que no necesariamente sea la del asilo, porque no todo el mundo es objeto del régimen venezolano. ¿Esas opciones existen para los venezolanos? Sí, para los que nos estén viendo y que digan, bueno, si yo no califico para asilo, ¿qué me pasa? ¿Me deportan? ¿Hay otras opciones? Sí, como no. Mire, en algunos casos estamos pidiendo visas estudiantiles con extensión de la visa de turista. Algunos venezolanos con doble nacionalidad que ya de entrada no van a calificar para asilo porque tienen doble nacionalidad, tal vez pudieran calificar para una visa de inversionista, tal vez una visa de empleo por oferta de empleo. O sea, hay otras opciones que no necesariamente sea la del asilo. La del asilo a primera vista luce ser la más fácil porque cualquiera puede bajar el formulario del internet. El problema es que es uno de los recursos más difíciles de ganar en inmigración. Entonces, ¿qué pasa con los tramitadores y llenapapeles? Optan por el asilo porque dice que soy de Venezuela, pero es que no todo el mundo califica para asilo. Ya. Entonces, hay que entender el entorno del caso completo, el historial personal, el historial inmigratorio, y tal vez haya otras opciones que sean superiores a la del asilo, por ejemplo, una reclamación familiar, si hay algún familiar que sea residente o ciudadano americano. O sea, esas opciones existen también. Ahora,
¿Deportan venezolanos hoy en día? Sí. Sí, deportan. Son deportables, no es la misma situación que el cubano, que por muchísimos años, por la falta de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el cubano en sí no era generalmente no era deportable físicamente, aunque hoy en día eso está cambiando, pero ese tipo de convenio o ese tipo de situación no existe con el venezolano. Es decir, un venezolano con una orden final de deportación, en teoría es deportable físicamente a Venezuela. Bueno, yo creo que la última pregunta que le voy a hacer en caso a los venezolanos, nos deben estar viendo millones de venezolanos y tendrán muchas preguntas, pero en este caso, lamentablemente, yo creo que lo más conveniente para un venezolano que quiera un estatus en el país, por lo menos, cuando decimos legal, no necesariamente tiene que ser una residencia o una ciudadanía, sino que tenga su permiso de trabajo, que pueda dormir en paz, como digo yo. Es que tenga la asesoría de un abogado, ¿correcto? Sí, y sobre todo ahora que... Y no porque usted sea abogado, es porque de verdad lo necesitan. Es así, porque estoy viendo, es más, la mayoría de los casos que me entran aquí son casos que ya vienen después de que hayan pasado por un notario y en la papeles fueron mal asesorados. Entonces es un caso más difícil para mí. O sea, el caso que a mí me entra limpio, que acaba de llegar, que entró con la visa que haya sido, podemos manejar ese caso mejor que el caso donde ya se haya cometido algún error estratégico y ahora tenemos que tratar de lidiar con eso, y en algunos casos ya lo tenemos que tomar cuando ya están enfrentando el proceso de corte de inmigración. Bueno, pues ya lo saben, todo tiene solución. Lo que más me gusta de la entrevista que le acabo de hacer al abogado Ángel Leal, servidor. Ángel Leal, es que no se frustren, no piensen que todo está perdido, porque siempre hay una solución. Y yo creo que zapatero a su zapato, y si usted no sabe nada de migración y a lo mejor por agilizar aparentemente el proceso, usted mismo lo está trazando, porque si usted lo quiere hacer por su cuenta, a la larga pues se enreda más. El teléfono del abogado va a estar en pantalla, está en pantalla desde que comenzó esta entrevista. Si usted tiene más preguntas que hacerle, si usted quiere una cita o si usted quiere simplemente venir, así mismo como yo me senté aquí con él, así mismo lo va a recibir, porque es súper, súper agradable y es accesible, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Maricel, por sus palabras. Pues ya lo saben, Al Tanto con Maricel siempre está con ustedes informándole más entrevistas de migración aquí en nuestro canal. Siga con nosotros y sobre todo suscríbete. Chao.